Un cordial saludo de bienvenida. Estamos aquí con la famosa actriz Colombo alemana, boliviana. Ella nos No, está... non sono colombo, niente. Sono colombiana, molto italiana, pero Ok, no, no, Colombo. pero no tengo sangre italiana igual. Bueno, de todas formas, estamos aquí con María Elena Döring. Muchas gracias, María Elena, por atender ese llamado y charlar acerca de ese producto, de esa serie que ya cumple 20 años este año, la saga Negocio de 20 Familia. años. Muchas gracias a ti por invitarme y gracias por la paciencia, que a veces los tiempos son difíciles de cuadrar. Vale, y te pregunto enseguida, ¿cómo se dio, digamos, la contratación o la propuesta para trabajar en la saga? O sea, ¿cómo fue, digamos, la génesis de esa historia? No, Dago me escogió, no hice un casting, no hice nada de eso. Él seguramente, sí, seguramente no, había visto mi trabajo en otras cosas. Esa fue la primera cosa que hice con Dago. Después no volví a hacer televisión, pero hice algunas de participé en algunas de sus películas. Dago no me contactó directamente, llamó a mi agente y le dijo que le interesaba que yo participara en la saga. La saga ya estaba al aire, era una época en que se hacían las cosas y salían al aire casi que contemporáneamente. De hecho, muchas veces cambiaban los libretos y les daban más importancia a unos personajes que inicialmente no la tenían porque veían que daba muy buen resultado al aire. Em, ya la saga, yo había visto la primera parte de la saga y me había encantado. Los libretos son maravillosos. Tú haces una comparación con una tragedia griega, con la Oresiada. Yo no la conozco, desafortunadamente no soy erudita en literatura griega, pero desafortunadamente no puedo ver la semejanza porque no conozco la Orestiada, pero sí, la saga en sí tiene un drama y algo tan particular, ella solita, que sí me lleva a pensar a, a los clásicos griegos. Británicos, ingleses, a todas esas tragedias shakespearianas también. En algún momento tú lo dijiste, el caso de mis hijos en de cierto modo se presentó como Caín y Abel, sí, pero también diferente porque el caso de mi familia fue muy particular. Bueno, yo me había visto algo de la saga, eh, un producto hecho escrito magistralmente y hecho de una manera impecable. Y participar la mía es la tercera generación, los años 70. En en los años 70 en la saga para mí era un privilegio, o sea, no se cuestionaba. Yo creo que casi todos los actores de ese momento queríamos estar en la saga. Eh, ¿Cómo cogiste el personaje de Marlene Romero que había interpretado Flora en la versión de los 40? Eh, ¿Le ves una continuación con la actuación de Flora, con la manera de, digamos, la verdad, eso no me hacerlo? preocupaba mucho. Ya de por sí es un casting que, digo, Flora y yo podemos tener la misma obra, pero no nos parecemos físicamente. Entonces, ya de por sí el casting, o sea, a mí eso no, para mí no le daba ninguna importancia. Sí la vi, no me vi toda la temporada, la primera temporada, pero sí la vi en algo de la saga. El hecho es que cuando está pasando al aire, en esa época, cuando estaban pasando al aire, todos estos productos, pues, generalmente uno estaba trabajando. Uno no estaba, entonces yo no veía mucha televisión en esos años. Sí, inclusive ahora no soy una gran televidente, pero
Em, no, para mí lo importante cuando leí cómo era el personaje, de dónde venía, cómo era su matrimonio con este hombre, todas estas cosas. Le quise dar una continuidad, pero igual yo pensaba que la una era la Flora de los 20 años y la otra la Marlene de los 50. Yo no tenía 50 años en ese momento, obviamente, pero yo supuestamente era una mujer de esa edad porque ya tenía nietos. Tenía y una mujer de esa edad, en los años 70 quiere decir que es una mujer que ha nacido en los años 20. Entonces, es una mujer que ha sido creada de una manera totalmente particular y a mí eso era lo que me interesaba, básicamente, darle el, no sé, el alma de una mujer de esa edad, aunque yo no la tuviera todavía en ese momento, en esa época, en los años 1970 que era cuando éramos niños nosotros y esas eran ya abuelas. Entonces con una educación, un background totalmente diferente al de uno, pero eso era lo que me preocupaba básicamente. Y estaba muy bien escrita. Y el elenco era maravilloso, porque Fran Ramírez, actuar con Fran Ramírez es como bailar tango con un muy buen bailarín de Buenos Aires. Entonces, pues, se me facilitó. Eh, Marlene Manrique era una mujer que tenía un cierto poder a pesar de su enorme sumisión, porque una mujer de mi generación o yo personalmente jamás habría sido tan complaciente, tan permisiva, tan, no sé, tan víctima en ciertas cosas también, porque las decisiones del marido al cual ella amaba la hicieron sufrir mucho también. Vale, vamos a ver una parte de tu actuación. Aquí estamos, bueno, veámosla y luego la comentamos. Siempre ha Ujú. querido vivir con una venda puesta en los ojos. Pero llegó la hora de que se dé cuenta que lo que son sus hijos son también su responsabilidad. Y ellos son lo que son gracias a sus aciertos, pero también gracias a La sus veo errores, que bien, no han sido ahora pocos. sí. No Toda la veía, como no de la su veo mirada. bien, la veo con una, ¿No la no ves lo veo, bien? no, tiene una línea en la mitad pero la quitaste en algún momento. Sí, Debe a ver. ser la grabación, no sé. Y cómo los maltrataba. Y nunca entendí de dónde venía tanta rabia, tanto resentimiento. ¿Sabe que hoy lo entendí? Esa rabia es contra usted mismo. Y ese resentimiento no es más que la frustración de no haber logrado la vida que usted hubiera querido para usted. Pero es su rabia, Pedro. Es su resentimiento y es su frustración. Y no me parece justo que sus hijos, especialmente Armando, tengan que pagar por algo de lo que no han sido más que víctimas. Vale, ¿te Esa- acordabas de esa parte? me la, la verdad, si no me la hubieras mostrado, no, es que fue hace 20 años y después de eso se han hecho demasiadas cosas y acordarse concretamente de una escena no me acuerdo, me acuerdo que era un momento crucial entre mi marido y yo, porque por primera vez yo le estaba reclamando y le estaba diciendo que nos estaba llevando por el mal camino, pero la veo y nada me conmueve, qué, qué rico que fue hacer la saga. Y entonces, bueno, esta familia prácticamente tiene toda una tradición de, digamos, de repetir patrones. Prácticamente Pedro no está seguramente satisfecho con su vida, o sea, esperaba tener otro tipo de vida que le había prometido a Marlene y eso se enfoca en los hijos, específicamente en Armando, que es el hijo mayor.
Me dijo Juan Carlos Vargas en la entrevista, no sé si la pudiste ver, que él enfocó ese personaje desde el punto de vista de ese resentimiento que él tenía, era porque el padre no le reconocía determinadas cosas y él Y es que amaba era por tanto. eso, era tal cual por eso, así estaba escrito. Así estaba escrito, era cualquier persona que hubiera leído los libretos de la saga en ese momento lo hubiera entendido así. Este es un papá posesivo, llevado a su parecer. Marlene era una mujer profundamente enamorada de él y que había sido criada para obedecer, porque prácticamente la gente dice, ¿por qué será que ahora los matrimonios no duran? Pienso que los matrimonios ahora no duran porque ya no hay tolerancia de ninguno de los dos lados. Ahí había que renunciar a muchas cosas para mantener ese equilibrio de una relación, bueno, también un poquito tan tóxica, porque yo no creo que ninguna mujer pueda ser tan feliz viendo ese conflicto entre sus propios hijos y, viéndolos mal, matrimonios vueltos nada, ellos por el camino de la delincuencia, pero yo pienso que eso no es solo en los Manrique, esa es la historia de los patrones se repiten, desafortunadamente todo tiende a, sí, a menos de que no haya alguien muy evolucionado que trate de romper los patrones, em, las familias están destinadas como a repetirse en un cierto sentido, porque pues para Armando no me acuerdo el nombre del otro hijo, su papá era, Tony. Antonio, era un ídolo. Lo temían y lo odiaban por momentos, pero querían emularlo. Entonces, pues, pienso que mm, yo trato de desprenderme de María Elena cuando hago el personaje. Esa no era María Elena, esa era Marlene. Yo no lo habría permitido jamás. Yo no habría comido callada, como decimos aquí, por tantos años. Ella se está revelando ahí, ya cuando llevan 45 años o 50 años juntos. Todo el resto del tiempo, mientras crecieron los niños, mientras se casaron, mientras nacieron los nietos, ella aceptó lo que él quería. Y vamos a ver otra parte. Aquí Pedro, digamos, acepta los cargos que Marlene, digamos, le reclama y acepta ir a la cárcel para salvar a su hijo. Entonces aquí es el encuentro de los dos en la En la cárcel. cárcel. Sí, veamos si Sí, te... esa escena era muy importante, sí, mucho. Nada de lágrimas, no. Yo, todo lo contrario. Yo quiero una sonrisa que yo me pueda llevar grabada en el alma. Pero ¿cómo me pide eso, Pedro? Si yo me siento culpable de que usted esté acá. Aquí no se puede sentir culpable. Nadie, los dos sabemos que era la decisión correcta. Ninguno de los dos hubiéramos podido vivir con el peso de tener al muchacho encerrado. ¿Y usted cree que yo voy a poder con usted lejos de mí? Claro que sí. Usted es una mujer fuerte. Usted no se va a derrumbar. Eso fue lo que me enamoró de usted, ¿se acuerda? Yo voy a venir a visitarlo todos los fines de semana. Yo sé que usted no ha tenido ni un solo día de paz desde que nos casamos. Por eso quiero que de ahora en adelante, yo quiero que usted viva tranquila. Que no me cargue ni una zozobra más. No, Pedro. Usted no me ha hecho infeliz. Pero la hice sufrir y eso no me lo voy a poder perdonar jamás. Marlene, por favor, encárguese de que Armando se vaya,
de que esté lejos de Antonio, lejos de todas las verdades que lo pueden llevar a cometer una locura. Usted no se preocupe, Pedro, que yo le prometo que nada de eso va a pasar. Bueno, entonces, ¿cuáles de las dos escenas tenías más en mente, digamos? No, más la de la cárcel, seguramente. Sí, claro. La de la cárcel, primero que todo, porque fue una de las últimas, tal vez. Pues, aunque uno nunca graba en orden, pero esta saga la grabamos bastante en orden y eso era también una de las ventajas que no pasa cuando uno hace otro tipo de trabajo. Em, Estaba muy bien hecha. em, el casting, el grupo de actores, el grupo de compañeros era maravilloso, irrepetible. O sea, ya, sí, irrepetible ya por muchos motivos. Pero de esos elencos que casi no se dan, porque sí, porque creo que era un producto tan bueno y como muchos de nosotros lo estábamos viendo o algo así, pues nadie hubiera resistido. Todo el mundo quería estar ahí. Yo en la saga era la mamá de Juan Carlos Vargas, que pocos años atrás había sido mi hermano. Entonces, pero a mí no me importa, hay actrices y realmente la diferencia de edad no es mucha, pero a mí no me importaba. Y yo me sentía la mamá de él. ¿Y qué opinas? Hay una despedida final de Pedro que tengo aquí, te la leo, cuando ya decide suicidarse. Le escribo esta carta porque hubo cosas que se me quedaron por decir, cosas que siempre quise que supiera y no me atreví a pronunciar. Nunca pudimos tener una buena comunicación. Nos conocimos peleando y sería muy triste que nos despidiéramos también peleando. Marlene, usted fue mi único amor, mi única mujer, usted fue mi todo. Decido ser consecuente con lo que siempre he pensado y prefiero acabar aquí que pasar los últimos años encerrado. Ni siquiera sé si existe Dios y si merezco la salvación. Eso sí, me acuerdo el momento exacto en que leí la carta en la cena, sentada en mi habitación, en mi casa, del set, pues. ¡Wow! Todavía me conmueve, me emociona oírla, qué bien escrita, qué... Y así era Pedro. Ellos, por ejemplo, no se tuteaban, si daban de ley, siempre, eso, que es una cosa muy de la gente aquí, mis abuelos, o sea, de ley, o sea, mm, se hablaban de De ustedes, ley, bueno, para los que no entienden italiano, se tratan de usted. se tratan de ustedes, exacto. Entonces, eh, es lindo, eso que lo usaran, que me usara a mí, que era como una vaina de respeto, de cosas. No, qué trabajo, de verdad fue muy enriquecedor. Y vuelvo y digo, estaba súper bien escrito y el elenco era de Está muy primera. bien. Y la Esta, realización, cuidaron mucho la realización. Estaba viendo ahí en las escenas, aparte de, pues siempre va el ojo a la actuación y a decir, uy, lo hubiera hecho diferente, hubiera querido hacer esto. Siempre es así. claro. Yo creo que los actores que se conforman mm, no siguen creciendo. Pero aparte de eso, estaba viendo el arte y todo, y la moda, qué bien hecho, ¿sabes? No en todas partes y en Colombia no siempre, en Colombia hace cosas muy buenas, pero no siempre hay el tiempo y la oportunidad de cuidar un producto como cuidaron la saga. ¿Y cómo te parecieron las otras generaciones? ¿Pudiste verla? Mencionaste. No, yo vi la primera porque me interesaba ver a Flora, ta, ta, ta.
Cuando estaba pasando la segunda, yo estaba haciendo la mía. Y pregúntales cómo trabajamos. Eso es de lunes a sábado y todo el tiempo. O sea, me vi la tercera y no me vi la otra. No me vi las últimas. La tercera la mía, me vi la cuarta, la que seguía a mí, y ya la quinta no me la vi. Vuelvo y digo, siempre está uno trabajando y bueno, yo soy mala televidente. Vale, y en esta última parte hablemos un poco de tu multilingüismo, tu multiculturalidad, digamos, tus orígenes familiares. Eh, yo sé que actuaste también en Italia, entonces si quieres contar esa parte, pero fuiste traductora, modelo, varias cosas. ¿Y cuál es el origen de tu familia? Que comenzamos diciendo Colombo algo y allá paramos. Ah, mi papá, sí, mi papá nació en Bolivia, no era colombiano, nació en Bolivia, hijo de alemanes, de alemán. Entonces, por de ahí viene mi apellido. Obviamente, sí, tengo sangre alemana, pero mm, solamente en los últimos años he estado muy cercana a Alemania, porque mi único hijo vive en Berlín hace 5 años. Pero em, mi papá no colombiano, mi mamá muy caleña. Yo nací en Cali, pero me fui de Cali muy temprano, a los 16 años, a estudiar a Inglaterra. Mi papá mm, accedió a que me fuera a un colegio inglés, me dio la oportunidad más grande, el regalo más grande de mi vida. No necesito decirse, ya mi papá no está, pero digo, creo, él lo sabía también. De Inglaterra, en Inglaterra viví 3 años, terminé el colegio, el college, ahí pasé a Italia, en Italia hice mi universidad, En estudié Torino. en Torino, Palazzo Nuovo, sí. En Torino, yo viví en Torino, 12 años viví en Italia, y mientras vivía en Torino empecé a trabajar en Milano con la televisión, en la televisión, los canales privados estaban empezando, incipientes, no real, no tan incipientes, pero llevaban muy pocos años al aire, porque nacieron a mediados de los 80, y estoy hablando eso, del 90, 91, 92. Entonces, Canale 5 quedaba en Milano 2 y bueno, por primera vez se diversificaba la televisión italiana y ahí tuve la suerte de hacer una comedia con dos grandes de la cine italiano, Raimondo Vianello y Sandra Raimondo Mondaini. Vianello y Sandra Mondaini, No, tú sabes. para los que no los conocen, bueno, en esta parte del Bien, mundo, sí, dos monstruos ya mayores, ya muertos los dos y la verdad que cuando yo hice eso, que estaba al final de mis 20 años, de la década de los 20, ellos ya eran unos señores grandes. De hecho, ya no están, eran pareja en la vida real. Muy interesante. Mientras hacía eso, me llamó Julio Sánchez Cristo y me propuso protagonizar la primera novela que protagonicé aquí, que fue La Maldición del Paraíso. Esto fue en el 93, 94. O sea, yo llevaba 10 años en Colombia cuando hice la saga y ya había hecho varias telenovelas. Em, de esa forma vuelvo a Colombia, pero bueno, sí, he vivido en Inglaterra, en Italia, en España, eh, parcialmente en Francia, entonces por eso tal vez hablo varios idiomas y sí, me siento, aunque me siento, no voy a decir que me siento ciudadana del mundo, que es una frase cajón, no, yo soy muy caleña, yo soy muy colombiana, pero sí tengo un poquito del resto del mundo dentro de mí porque viví 17 años por fuera. a cuáles, seguramente hay un poco de todo, pero a cuáles de las culturas, digamos, visitadas, a cuál es la cultura que te permitieron integrarte, te sientes ahora más cercana. Definitivamente a la italiana, obviamente, porque
llegué a Italia a 19 años, unos años muy formativos, muy productivos, la universidad, después empezar a trabajar. Tener que tener códice fiscal, o sea, no, votar por primera vez. Yo me fui de Colombia siendo menor de edad, el primer país donde voté en el mundo, donde ejercí el derecho del voto fue en Italia. No, yo adoro Italia y sí me siento muy italiana. Muchas cosas mías, mi corazón está dividido, tengo grandes amistades porque fueron años, como digo, de formación. La gente con la que vas a la universidad, con la que empiezas a armar tu vida y todo eso, tiene una importancia. Tuve un marido italiano, además. Maravilloso. Tiene una importancia radical en tu vida, porque yo terminé de crecer allá. Perfetto. Eh, ya cuando volví a Colombia tenía 31 años y vine ya a protagonizar, yo ya estaba trabajando y bien en Italia. Si no me llaman, si no me ofrecen esa oportunidad, tal vez me quedo en Italia. Es muy posible, ¿no?, que no hubiera regresado. De vacaciones, como venía siempre, pero no a vivir. Esto sí me implicó un cambio. No había terminado de hacer La Maldición del Paraíso y el maestro Jorge Alitriana, un gran director también, me propuso hacer las crónicas de la generación trágica y de allí mi carrera fue una carrera que me llenó muchísimo. Empecé a hacer muchos talleres de teatro, también hice teatro. Con Dago y con otras personas he hecho también cine, he hecho unas 12 películas, pero todo en Colombia. Eh, sí, eh, Quanto, quanto crees que la interpretación de Marlene en la saga, digamos, te ha dado más o menos en tu carrera como actriz? ¿Sientes que te ha mejorado en algo o ha pasado como otras interpretaciones? no, 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 no. A mí, a nivel personal, mejoró en todo, porque, vuelvo y digo, tuve la oportunidad de actuar con personas como Frank Ramírez, que es persona ya con una trayectoria impresionante. El libreto era maravilloso, la factura. No, no, para mí fue muy enriquecedora. Y bueno, la gente que se la vio, la saga fue un producto de mucho éxito, pero no es un producto, no es el más comercial que ha habido en Colombia. O sea, la gente que puede haber visto Betty la Fea o muchas otras cosas, probablemente muchas de esas personas no la vieron. Entonces, pues, eh, mm, independientemente de lo que piense a nivel profesional, para mí fue enriquecedora, crecí, me gustó, mm, quisiera volver a hacerla para hacerla mejor, pero Se rumorea que, bueno, hay varios actores que, digamos, están pidiendo a gritos que se vuelva a hacer, pero ¿tú crees que 20 años después, cómo lo harías? ¿Con los mismos actores nuevos? eso pregúntaselo al productor. Probablemente no van a cambiar. Ya pasaron 20 años y los remakes, a menos de que sea una continuación de la historia, pero no, ya eh, eh, a estas alturas, Como tú no viste el final de la saga, no, ellos no. dejaron la quinta saga que no escribió Dago, pero dejaron un cabo suelto, que es prácticamente un niño Manrique recién nacido vivo, que Ah, sale ok, sí. de una Em, explosión y se salva pero de una... igual ahí ya no tenemos cabida. Yo ya no podría estar viva. O sea, la Marlene, que nació en los años 20, no podría estar viva en ese momento. No, O claro, sea, pero habría ya, que ser otro personaje. otro personaje, exacto. No sé, eso tocaría preguntarse al productor. Yo digo que generalmente nos cambian, pero fue maravillosa para mí. Una experiencia inolvidable. María Elena, te agradezco entonces muchísimo por la charla
y seguramente habría que hablar mucho de muchos roles, de muchas interpretaciones de tu vida. Muchas Eh, gracias. Sin embargo, bueno, aquí la charla estaba enfocada en la saga por el libro que estoy terminando y entonces realmente muy agradecido Gracias. por tu presencia y por tu disponibilidad. Muchas gracias a ti por tu paciencia y por darme esa oportunidad. No, la oportunidad me la está dando vos a mí. Bueno, si Bueno, quieres, gracias, Luca, de verdad. Y tú ves